Numeral 447, preparación y respuesta ante emergencias y recuperación de la seguridad. Acá también vamos a encontrar varios debes de la norma, identificados en color rojo. Recordemos que estos son requisitos, y acá el requisito que nos está pidiendo la norma es establecer, es decir, definir, documentar, luego implementar eso que yo he establecido y mantener planes y procedimientos. ¿Para qué? Para identificar el potencial y las respuestas ante incidentes de seguridad y situaciones de emergencia. Hasta acá lo que nos quiere decir la norma es: defina cómo se va a preparar usted frente a posibles situaciones que puedan afectar su seguridad, posibles incidentes a la seguridad, posibles situaciones de emergencia. ¿Qué va a hacer usted como organización si sufre un atentado terrorista? ¿Qué va a hacer usted si sufre un sabotaje en sus instalaciones? ¿Qué va a hacer usted si le intentan robar la mercancía en ruta? ¿Qué va a hacer usted si detecta una situación de narcotráfico? ¿Cómo la puede mitigar? ¿Cómo se puede preparar frente a esos incidentes? Ahora, no solo mitigar, miren que ahí dice y para evitar y mitigar las consecuencias que se pueden asociar con ellos. Entonces estos planes, estos procedimientos, no es solo para mitigar la acción, o sea, no es solo después que sucede el evento. Ok, me pasó un lavado de activos, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a mitigar? Tuve un robo, ¿cómo voy a mitigar que eso no pase a una situación mayor? Tuve un incendio en las instalaciones que puede afectar la continuidad de mi negocio. Bueno, ¿cómo voy a mitigar eso? ¿Cómo lo minimizo para que no se salga de control? Pero también nos dice las medidas antes de, nos dice para evitar las consecuencias que se puedan asociar a ello. Entonces, ¿cómo prevengo, cómo evito un lavado de activos? ¿Cómo evito un saqueo? ¿Cómo evito la infiltración de una persona dentro de mi organización con antecedentes? ¿Cómo prevengo una situación terrorista? ¿Cómo prevengo que me vayan a contaminar la carga de exportación? Entonces, estos planes de preparación y respuesta ante emergencia deben estar dados desde esos dos factores. Eso es súper importante. ¿Qué hago para evitar? ¿Cuáles son esos planes y procedimientos? Es lo que llamaríamos el antes de, ¿sí? ¿Y qué hago para mitigar? Que estaría dado en el durante y casi que también el después de. También nos dice que estos planes y procedimientos deben incluir información acerca de la disposición y mantenimiento de cualquier equipo, instalaciones o servicios identificados que puedan requerirse durante o después de los incidentes o situaciones de seguridad. Entonces estos planes, estos procedimientos nos deben dar información de qué tipo de elementos, qué tipo de equipos, instalaciones o servicios yo voy a requerir con el fin de, durante una situación de emergencia, durante un incidente de seguridad o después de los mismos o ante situaciones de emergencias, para que yo pueda reaccionar de una manera adecuada, mitigar de una manera adecuada dichas situaciones, de tal manera que esa situación sea controlada. Y acá podemos ver ejemplos como si dentro de las instalaciones, hablando de una organización de almacenamiento de mercancías, se presentara un incendio, ¿cuáles son esos equipos con los que yo cuento para mitigar ese evento, esa situación de emergencia? ¿Sí? Resulta que yo almaceno químicos y si me presenta una situación de emergencia, un incendio, ¿qué voy a hacer? ¿Con qué cuento? ¿Será que tengo una red contra incendios?
¿Será que tengo detectores de humo? ¿Será que tengo kit de derrames? ¿Tengo extintores? ¿Sprinklers? ¿Qué tipo de elementos tengo para poder hacer frente a esa situación? ¿Cómo me aseguro del mantenimiento de esos elementos? Miren que ahí no lo está mencionando. Bueno, tengo unos extintores. ¿Cuáles van a ser esas medidas de mantenimiento? ¿Cómo me voy a asegurar que están en adecuadas condiciones para que ante una emergencia actúen, cumplan su función? ¿Cómo sé que si se presenta un conato de incendio, los detectores sí van a alertar oportunamente que hay humo, que hay alguna situación de riesgo ahí? Entonces debo establecer unas medidas, unos planes de mantenimiento preventivo, claramente, que me lleve a garantizar que dichas situaciones se van a mantener en control de llegar a presentarse durante y o después del evento. También acá la norma nos pide revisar periódicamente la eficacia de sus planes y procedimientos de preparación y respuesta ante emergencia y recuperación de la seguridad. Entonces, miren que en el primer párrafo lo que nos dice es: establezca esos planes, impleméntelos, manténgalos, igual que lo que veíamos en otro numeral. No es que quedaron en el papel y ya, hay que implementarlos, hay que ponerlos en práctica y hay que continuamente mantener esas actividades, esos procedimientos. Ahora lo que nos pide acá es, como ya usted los implementó, como ya los está manteniendo, ahora revíselos que son eficaces. Es decir, haga pruebas, haga ejercicios que le permitan determinar si se están cumpliendo con esos procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias y recuperación de la seguridad. Dice en especial después de que ocurren incidentes o situaciones de emergencia causados por infracciones o amenazas en la seguridad. Entonces, no solamente antes de que sucedan, sino, ok, me sucedió un evento, debo hacer algún tipo de verificación, una revisión periódica que me permita determinar que las medidas que he tomado van a mitigar la ocurrencia de un evento similar al que ya pudo haberse presentado. Y complementa el tema diciendo al final: la organización debe poner a prueba periódicamente estos procedimientos. Y ahí hay muchas herramientas que se pueden utilizar para hacer esta puesta a prueba. Comúnmente lo más utilizado es el tema de los simulacros. Entonces, aunque la norma no nos diga esa palabra textual, haga simulacros, pues lo que sí nos está diciendo es: ponga a prueba esos procedimientos. Y el poner a prueba es: genere algún tipo de escenario, algún tipo de situación simulada en la que usted pueda determinar si esos procedimientos y esos planes que usted ha establecido se cumplen. Y si se cumplen, lo que quiere decir es: está claro, la gente sabe qué hacer, si sucediera una situación similar, las personas van a actuar de acuerdo a lo establecido, y de acuerdo a lo establecido llevará a que la situación se pueda controlar y se pueda minimizar el impacto que ésta pueda causar. Habrán situaciones, habrán pruebas de procedimientos frente a las diferentes amenazas que se hayan determinado, que no se puedan llevar de pronto a un escenario real por la magnitud de las mismas. Yo no puedo hacer un incendio para probar si realmente sabemos cómo actuar ante un incendio. Eso puede ser sumamente costoso, crítico, y puede tener una afectación bastante alta a la organización. Pero sí puedo hacer otra serie de actividades menores que me permitan determinar si un escenario de esos las personas saben qué hacer o no saben qué hacer.
Entonces podría de pronto de manera controlada focalizar un conato de incendio, como les digo, bajo una situación controlada, de tal manera que pueda hacer un ejercicio de verificación de estos planes, saber si las personas tienen claras sus responsabilidades, saben cómo actuar, saben cómo participar y cómo llevar a cabo estos eventos de manera adecuada. Pensemos por ejemplo en una actividad de una amenaza asociada al lavado de activos. Claramente no puedo permitir que a mi empresa entre una organización que de manera real esté lavando activos solamente para probar si las personas ejercen los controles adecuados, ¿sí? O no puedo contaminar una carga a propósito e intentar hacer el movimiento de ella simplemente para probar si los controles se ejercen. En un caso real, pues intentar llevar una carga contaminada, hablemos al puerto, pues puede generar unos problemas legales demasiado graves. Por tanto, ese tipo de eventos que por sus características pueden generar unas situaciones demasiado críticas a la organización si se llevaran a la práctica, si se hicieran como simulacros, se pueden trabajar como pruebas de escritorio. Y las pruebas de escritorio hacen referencia a situaciones en las cuales se plantea una posible situación por escrito y se pone en situación a las personas para ver qué harían. Entonces, a partir de esa situación que se describe, se le hacen una serie de preguntas a la persona que estén asociados a ese evento, buscando determinar cuáles son esas respuestas que ellos darían y al final poder comparar si esas respuestas corresponden a lo que se ha establecido en los planes y procedimientos establecidos por la organización. Entonces cualquiera de las dos formas es válida y podría servir para determinar si se están cumpliendo o no los protocolos. Como les digo, algunas actividades se pueden llevar a la práctica real bajo situaciones controladas. Es muy usual, por ejemplo, en los aeropuertos, que al personal de vigilancia que ejerce los controles en el acceso a los filtros de seguridad antes de embarcar en el avión, se le hagan este tipo de pruebas. Entonces recordemos que ahí se usan equipos como arcos detectores de metales o equipos de rayos X. Entonces las personas de seguridad del aeropuerto suelen hacer pruebas que llaman pruebas de vulnerabilidad, donde de manera controlada, planificada, le piden a alguien que intente pasar algún elemento no permitido dentro de los filtros, algún elemento cortopulsante, algún químico, algún tipo de sustancia que no esté permitida, con el fin de determinar si las personas de seguridad, de vigilancia que ejercen estos controles las detectan y las ejecutan en unas frecuencias bastante cortas, de tal forma que todo el tiempo se está verificando continuamente si están claros los protocolos y se están cumpliendo. Entonces llega un momento que el personal de estos filtros ya tiene, como diciéndolo un poquito muy coloquial, el ojo tan afinado que fácilmente están detectando cada uno de estos elementos. Además que al ser tan seguidas, pues las personas no saben en qué momento les están haciendo una prueba y en qué momento es una situación real. Y cuando termina cada una de estas pruebas, el equipo de seguridad de los aeropuertos hace la retroalimentación a estas personas, les dice: mire, hicimos hoy estas pruebas y ustedes cumplieron los protocolos, o en determinada prueba se intentó pasar este elemento y ustedes no lo detectaron.
Entonces este es un punto fundamental para mantener la conciencia frente a estas situaciones de emergencia, para garantizar una respuesta adecuada que permita evitar, en este caso esas pruebas de vulnerabilidad que les hablo son para ello, para evitar una situación materializada frente a una amenaza, pero también situaciones para mitigar. Y como decimos, estas de mitigar, algunas podrán simularse, otras tendremos que tener unas pruebas un poco más escritas que nos permitan tener una idea de cómo actuaría nuestro personal en dado caso. ¿Qué es importante acá? Que la organización establezca una priorización sobre esas situaciones de emergencia y esas situaciones que pueden convertirse en incidentes de seguridad que se van a probar. Entonces la pregunta sería, ¿cómo puede una organización determinar cuáles son esos eventos que debe simular, que debe probar? Bueno, recordemos que hay otro requisito que nos habla de hacer una evaluación de riesgos. Entonces, lo que debemos hacer es ir a esa matriz de riesgos, y en esa matriz de riesgos, donde se ha identificado cuáles son esas amenazas y se les ha hecho una evaluación, al final nos va a dar un nivel de riesgo. Aquellas amenazas que hayan quedado en los niveles de riesgo más altos deben ser las amenazas que prioritariamente la organización utilice para hacer los simulacros, las pruebas de vulnerabilidad o el nombre que se les quiera dar. Entonces acá lo que vamos a verificar como auditores, en resumen, es que estén esos planes y procedimientos, que igualmente se haga mención a aquellos equipos y elementos que se van a utilizar como parte de esa mitigación durante o después de esos incidentes, y también que se hayan hecho pruebas periódicas a esos procedimientos. ¿Qué sería un hallazgo acá en este numeral? Que no estén los procedimientos y planes, que no se hayan hecho pruebas, o que haciendo pruebas no estén asociadas a temas de seguridad. Entonces, ojo, porque la norma es muy clara y habla de incidentes o situaciones causados por infracciones y amenazas a la seguridad. Puede ser muy común que en ejercicios como estos, haciendo la auditoría, la empresa nos diga: sí, hicimos el simulacro. Bien, ¿de qué se trató el simulacro? Una persona que se había desmayado y tuvo una herida. Entonces simulamos cómo usaban la camilla y cómo lo sacaron. Bueno, eso realmente no es una situación asociada al tema de seguridad. Está más asociada al tema de salud de las personas, de lo que llamaríamos seguridad y salud en el trabajo. Pero el enfoque de esta norma, recordemos que es la seguridad en la cadena de suministro, todas aquellas situaciones, amenazas y riesgos que puedan afectar esa seguridad en la cadena, no la seguridad de las personas en su integridad física directamente o en su salud. Eso hace parte de otro tipo de normas. O que nos digan: sí, hicimos un simulacro donde simulamos un derrame de un aceite y cómo se hizo todo el manejo para que no afectara el suelo o no se fuera el alcantarillado. Está bien, esos son simulacros, pero de otro tipo de normas, como las normas ambientales. Entonces, esos serían hallazgos de auditoría. Si nos presentan simulacros que no tienen absolutamente nada que ver con la parte de seguridad. Y la norma habla de que deben ser periódicamente, entonces no nos dice mensual, semestral, trimestral, la organización lo definirá. Lo importante es que sea coherente, como les digo, con aquellos riesgos prioritarios. No tendría mucho sentido hacer simulacros a aquellas situaciones que a través del tiempo en la matriz de riesgos se identifica que su nivel se mantiene siempre bajo o en un nivel totalmente controlado. Entonces, si eso lo tengo controlado
con el paso de los años y no se ha modificado, pues no es como lo más lógico que yo empiece por ahí. En cambio, si tengo otros riesgos que continuamente están cambiando o que continuamente están en alto y no los he podido bajar de ese nivel porque bien sea por el tema de la probabilidad de ocurrencia, entonces continuamente se están presentando eventos similares, o bien sea por su impacto, tienen un impacto muy alto y eso hace que lo tenga clasificado como un riesgo muy alto, pues es por allí donde debo empezar, porque seguramente esas son situaciones que pueden causar una afectación mayor de todo tipo a la organización, de tipo económico, de tipo legal, de tipo reputacional. Entonces, es con ese enfoque que debemos hacer ese análisis de este numeral y son esos temas los que debemos garantizar que se cumplan en un ejercicio de auditoría para este requisito.